Capítulo 14. A la guerra. Corazón de hierro. Su maestro había decidido irse por su cuenta para salvar a Siesta, a quien el conde Mott, un noble lascivo, se había llevado. En cuanto a la propiedad del noble, estaba a unos días de viaje a caballo. Louise se había ido justo cuando se enteró por Karin. Todavía debería haber tiempo para atraparla. Emilia inmediatamente se convirtió en una mancha plateada, saltando por la ventana más cercana y en el aire. La voz de Karin lo llamó. Emilia. Recuerda tu voto. Emilia miró hacia atrás. Karin se paró frente a la ventana por la que había salido Emilia. Su estatura aún era inquebrantable y su voz no vacilaba. Sin embargo, no había forma de que pudiera ocultar la preocupación que tenía de los ojos de Emilia. Asintió e inmediatamente lanzó una espada lo más rápido que pudo en dirección a la propiedad del conde Mott. El aire chirrió cuando el proyectil lo atravesó, y luego se escuchó un estallido resonante, sacudiendo todo en el área. Después de eso, una espada cayó al suelo, disolviéndose en motas de luz, y Emilia desapareció. Solo se necesitarían 3 saltos para llegar a Louise. No hay tiempo en absoluto, pero el tiempo suficiente para que Emilia piense en las acciones de su maestro. Luisa, idiota. Sin molestarse en consultarlo, Louise decidió que sería una buena idea salir corriendo y salvar a Siesta. No solo eso, sino que por la rapidez con que había aumentado la distancia entre ellos, Louise había ahondado una vez más en la magia más allá de su comprensión. Emilia apretó los dientes y lanzó una segunda hoja. La posición de Louise había dejado de moverse tan pronto como Emilia lanzó su primera espada. Sabiendo que tenía la intención de dirigirse hacia la propiedad de un noble, eso tenía sentido. Sin embargo, eso no lo hizo menos preocupado. No hagas nada imprudente. Cambiando de posición una vez más, se preparó para el tercer y último salto. Y luego sintió que la conexión entre él y Louise se cortó. Emilia se congeló por una fracción de segundo. La conexión volvió, aunque era débil. Casi como si pudiera desvanecerse en cualquier momento, parpadeando como un circuito defectuoso. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y luego dio el salto final. La finca apareció a la vista. Grandes tierras típicas con una opulenta mansión en el centro de la misma. Todavía estaba a cierta distancia, demasiado lejos para que la gente normal pudiera distinguirlo. Pero no para él. Emilia entrecerró los ojos, enfocándose en la mansión. Había un cadáver en la puerta principal. Su muerte parecía haber sido causada por un solo golpe de espada que lo partió por la mitad. Reforzamiento. La facilidad con la que se había causado la herida no podría haberla hecho un humano común, y mucho menos un mago de este mundo. Emilia inmediatamente se movió hacia la entrada lanzando otra espada. En este rango, fue prácticamente instantáneo. El vínculo familiar que conectaba a Emilia con Louise se hizo más débil. Pero lo lograría a tiempo. Emilia se paró frente a las puertas delanteras. Parecía que Louise los había abierto de una patada. No hace mucho tiempo en eso. En cuanto a la escena dentro de las puertas, fue una masacre. El vestíbulo central estaba lleno de cadáveres. Todos los guardias, por la armadura que portaban. Maldita sea Luisa. Los guardias no habían muerto fácilmente. Algunos parecían haber sido atravesados por una espada con la fuerza suficiente para destrozarlos. Otros habían sido cortados de la cabeza a los pies, partidos en 2. Y otros todavía parecían haber sido destrozados por proyectiles repetidos, dejados como nada más que montones de carne y huesos triturados. Emilia corrió adentro. Louise no pudo haber ido muy lejos. Desafortunadamente, no había un rastro de sangre conveniente para seguir, por lo que tuvo que explorar toda la mansión. No le tomaría mucho tiempo a alguien como él, pero cualquier tiempo extra que tuviera que gastar, un dolor abrasador apareció en el pecho de Emilia, y luego el vínculo familiar se desvaneció. Emilia apretó los dientes y obligó a su cuerpo a ir aún más rápido, dejando el aire chirriando con cada uno de sus movimientos. ¿Qué hiciste, Luisa? Ella no podía estar muerta. Eso era imposible. ¿Era qué? Un pensamiento vino a la mente de Emilia. De Louise usando esa espada sin precaución, de su intrusión en el origen, Emilia apretó los puños. No. Me niego a creerlo. El tiempo fue demasiado corto. Incluso entonces, lo habría sentido si Louise hubiera usado esa espada. Después de todo, era algo intrínsecamente ligado a su existencia. Emilia rápidamente hizo un curso de acción. Louise había llegado aquí para salvar a Siesta.
Por lo que sabía de los nobles, eso significaba que este conde Mot probablemente la había llevado a una habitación en el castillo para prepararse para realizar algunos actos lujuriosos. Louise también habría pensado eso. En ese caso, examina los dormitorios. Emilia abrió la puerta de la habitación más cercana. Era un dormitorio. La sangre manchó las paredes y los techos. Habían dejado un cadáver en la esquina de la habitación y había una niña en el centro. Su ropa estaba desordenada y sus ojos estaban vidriosos. Aquí no. Emilia ignoró a la chica y corrió a la siguiente habitación. Al hacer eso, un pensamiento vino a su mente. La conexión se cortó de repente. Louise logrando usar una amplia proyección y magia de refuerzo. Emilia sabía algunas cosas sobre los familiares del vacío, habiendo compartido los recuerdos de Delph. Y por lo que podía recordar, estaba actuando como el corazón de Dios. Ese familiar estaba destinado a compartir sus poderes y maná con el mago del vacío. Era lo que el fundador había hecho en el pasado para acabar con las naciones enemigas. Y eso era lo que preocupaba a Emilia. La siguiente habitación era otro dormitorio. Pero a diferencia del anterior, estaba vacío. TCH. Emilia se fue rápidamente hacia el siguiente, con la esperanza de encontrar a Louise pronto y determinar qué había sucedido para cortar su conexión. Louise usando su refuerzo y proyección no fue un gran problema. Lo peor que podría pasar sería un daño en los nervios y una reacción violenta a sus circuitos mágicos debido a la incompatibilidad. Ese era un problema con el que Emilia estaba familiarizada y que podía solucionar fácilmente. No, el problema era que Louise tuviera acceso a su cánica de realidad. El depósito de espadas legendarias, el sueño del santo de la espada, que originalmente pertenecía a Emilia Shirou. Era algo que Emilia podía usar como su espada, pero al mismo tiempo algo que no le pertenecía. En todo caso, sirvió más como su guardián, debido a la naturaleza de Emilia como una espada viviente. Pero si su estatus como el corazón de Dios ignoraba eso y dejaba que Louise lo usara sin restricciones, Emilia apretó los dientes y se obligó a moverse aún más rápido. Una habitación vacía. Uno lleno de cadáveres. Más mujeres aturdidas y alborotadas. ¿Dónde estás, Luisa? No ayudó que ya no pudiera detectar su presencia, ni que hubiera una clara falta de maná en el aire. El silencio absoluto tampoco ayudó. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Dónde estás, Louise? Emilia llamó, pero nadie respondió. Incluso con sus habilidades, le tomó un segundo alcanzar y revisar cada habitación. Encontró más cadáveres y mujeres aturdidas, aquellas que parecían haber sufrido un destino desafortunado que algunos dirían que era peor que la muerte. A menudo en la misma habitación, también. Pero él los ignoró. La prioridad en ese momento era Louise, quien no parecía tomarse tan bien como él viendo tales escenas, a juzgar por la forma brutal en que dejaban los cadáveres y los charcos de sangre que lo manchaban todo. Después de menos de medio minuto, Emilia había terminado de examinar cada habitación sobre el suelo y regresó a la entrada principal. Existía la posibilidad de que hubiera más habitaciones escondidas debajo, pero antes de buscarlas, todavía estaba el patio en el centro de la mansión. Es una posibilidad remota, pero, murmurando eso para sí mismo, Emilia atravesó las puertas del patio y pisó el césped afuera. Lo primero que notó una vez que salió fue que parecía una zona de guerra. De hecho, la única área intacta era la que estaba alrededor de la entrada que había usado Emilia. Había agua, mucha, por todo el patio. Charcos gigantes y cráteres marcaron la tierra. Charcos que estaban teñidos de un color carmesí de sangre. Lo segundo que notó fueron los cuerpos. Como el resto de la mansión, había guardias esparcidos por el patio. Extremidades cortadas y desgarradas, algunos cuerpos triturados para parecer irreconocibles entre restos humanos. Era una vista familiar para Emilia. Después de todo, así era como solían verse las cosas cuando atacaba. Lo tercero que notó fueron las espadas. Un número incontable de ellos, esparcidos por el patio. Algunos rotos, otros doblados. Principalmente porque no eran fantasmas nobles, pero la gran cantidad parecía haber servido más que un partido para los guardias. Lo último que notó fue a Louise, de pie en medio de la zona de desastre encima de una pila de cuerpos llenos de espadas. Estaba de espaldas a él, y era imposible determinar su expresión. Sin embargo, no se perdió las espadas que ella sostenía en sus manos. Un par de hojas casadas, yin y yang. Como dos amantes, se unirían cuando se lanzaran, para nunca separarse. También eran el símbolo del espíritu heroico en ella, espadas que llevó y usó con él durante toda su vida.
Cuchillas que Louise no debería haber conocido ni haber podido usar. Junto a Louise había un rostro familiar, la única otra alma viviente en esta tumba recién creada para el noble de la finca. Ella fue quien lo notó primero. Señor Emilia. Siesta se volvió hacia él y corrió colina abajo de los cadáveres. Al observarla, Emilia notó que no parecía herida ni con cicatrices, tanto física como emocionalmente. Aunque había una leve mirada aturdida en sus ojos, parecía ser más por presenciar actos de violencia tan horribles que por algo más siniestro. Además, su ropa, un típico traje de sirvienta francesa, estaba intacta. Cuando se acercó, Emilia le devolvió el saludo con una leve sonrisa, haciendo todo lo posible para tranquilizarla. Siesta. Me alegra ver que estás. Antes de que pudiera terminar su oración, Siesta lo agarró del brazo y comenzó a arrastrarlo. Vamos. Tienes que hacer algo. ¿Qué? Siesta negó con la cabeza. Es Louise. Ella, después de venir a salvarme, Siesta se detuvo, como si no pudiera hablar. A pesar de eso, Emilia podía ver las emociones saliendo de ella. Miedo, culpa, preocupación. Eso no es bueno. Emilia se dirigió rápidamente hacia el centro del patio, dejando atrás a Siesta. Luisa. Gritó su nombre, pero no hubo respuesta. De ella, al menos. Así que te las arreglaste para llegar aquí a tiempo, Sword. Era Lerf. A diferencia de las otras espadas en el patio, lo habían dejado tirado al pie de la colina, como olvidado. La espada antigua se estremeció y dijo, Louise debe tener a alguien que la cuide. Más tarde No importa. Toma, echa un vistazo. Emilia recogió a Derf y, cuando lo hizo, pudo ver la escena que Derf había presenciado. Los acontecimientos que habían ocurrido desde la llegada de Louise. Louise había llegado justo a tiempo para salvar a Siesta, momentos antes de que el noble pudiera aprovecharse de Siesta. Ante su negativa a decirle a Louise dónde había escondido a Siesta, Louise usó la magia de Emilia, profundizando lo suficiente como para sacar el primer verso de su aria. Después de eso, se había vuelto loca para buscar a Siesta y logró encontrarla. Entonces, el conde Mod llamó a los guardias e incluso se enfrentó personalmente a la lucha contra Louise en el patio, pero contra las interminables oleadas de proyectiles de espada y su monstruosa fuerza, este fue el resultado final. Emilia volvió su atención a su maestro. Estaba de pie sobre las pilas de cadáveres, aparentemente mirando a lo lejos. A su alrededor estaban las espadas que había proyectado usar, apuñalando el suelo y dándole la apariencia de estar de pie sobre una colina de espadas. Era una escena solemne, dándole un rostro heroico. La mirada de alguien que nunca volvería atrás. También era algo que él sabía que no era verdaderamente suyo, y algo que la destruiría si no la sacaba de ese trance. Emilia dio un paso adelante, ignorando todo excepto a su maestro. Luisa. Gritó su nombre una vez más. A diferencia de la última vez que la llamó por su nombre, ella pareció reaccionar. Louise inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, aunque su rostro aún estaba oscurecido. Emilia dio otro paso adelante. Regresemos. Ya has hecho suficiente. Su agarre sobre Kansou y Bakuya se aflojó un poco y comenzó a darse la vuelta. ¿Shirou? Emilia dudó un poco al escuchar ese nombre, pero luego dijo, así es. Estoy aquí. Dio un paso adelante y dijo, si esta está a salvo. La salvaste. Así que puedes. Fue en ese momento que Emilia sintió una sacudida a su alrededor. Una sensación de que algo estaba yendo terriblemente mal. Emilia. Derf se estremeció violentamente y dijo, apuñalarla conmigo. ¿Qué? No hay tiempo para explicaciones. Si no lo haces, ¡no! Hubo un destello de luz plateada y luego Louise se dio la vuelta. Cuando lo hizo, Emilia entrecerró los ojos. Emilia no había podido ver nada más que su espalda hasta este momento, por lo que pensó que estaba bien. Debería haberlo sabido mejor que ser tan optimista. Louise había cambiado. Sus ojos ya no eran del mismo color que antes y ahora eran de oro puro, mirándolo sin vida. No solo eso, sino que con cada momento, su cabello también cambiaba de color para combinarlo, pasando de un rubio rosado a un dorado puro. Pero esos fueron simplemente cambios cosméticos. Sorprendente, seguro, pero nada preocupante. Lo que llamó la atención de Emilia fue el hecho de que la sangre cubría el frente de Louise. Sangre fresca, goteando de las heridas en su pecho causadas por el brote de cuchillas de acero. Louise, idiota. Las palabras de Emilia salieron como un suave susurro. Te dije que ese poder no era para que lo usaras, y ahora, Louise se estremeció y dejó caer sus espadas para agarrarse el pecho.
Al mismo tiempo, sus ojos cobraron vida. Shirou, ayuda, Ark. Ella tosió, la sangre salpicó el suelo. Cuando terminó, sus ojos volvieron a tener ese color dorado sin vida. Emilia apretó los dientes. Derf. Tú eres el experto aquí con la magia de Louise. ¿Qué tengo que hacer para detener esto? No sé. Emilia apretó su mano con más fuerza alrededor de Derf y dijo, ¿qué quieres decir con que no sabes? ¿No dijiste que volvería a la normalidad si la atropellaba contigo? Lo hice, pero eso fue antes de que ella hubiera asimilado por completo tus poderes. Antes, podría haber absorbido su magia del vacío y detenido la integración, pero ahora, Derf suspiró. Parece que ustedes dos son demasiado compatibles. Incluso si lo intentara, no sé si funcionaría. Entonces, ¿qué hago? El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. La voz plana de Louise cortó los pensamientos de Emilia. Tras sus palabras, Emilia sintió otra sacudida en el mundo, como si algo lo estuviera retorciendo. No retorciéndolo, sino cortándolo. Señor Emilia. La voz de Siesta atrajo la atención de Emilia hacia el presente justo a tiempo para ver un par de espadas salir disparadas hacia él. Emilia rechazó fácilmente los proyectiles, pero cuando lo hizo se dio cuenta de que más se dirigían hacia Siesta. No es bueno. A diferencia de él, la sirvienta no podría protegerse si ocurriera lo que Emilia pensó que iba a suceder. Y si ella muriera de alguna manera, no creo que Louise sea capaz de soportarlo. Corriendo aquí para salvar a Siesta solo para causar su muerte. El ya frágil corazón de Louise no sería capaz de soportarlo. Y si eso sucedía, Emilia dudaba que incluso él pudiera devolver a Louise a la normalidad. Rápidamente tomando una decisión, Emilia enfundó a Derf detrás de él y corrió hacia Siesta. Los ojos de Siesta se agrandaron. Señor Emilia, ¿qué está? Él la agarró y rápidamente erigió un escudo de hojas entrelazadas. Y en ese momento, así que mientras rezo, trabajos de hoja ilimitados. El mundo se hizo añicos por completo para ser reemplazado por llamas. Estático. Un hombre que renunció a todo para salvar a sus allegados. Quien sacrificó quien era, quien podía ser y todo lo que alguna vez había sido. Estático. Vio la vida de él desplegarse ante ella, una corriente incontable de batallas y muertes. La salvación vino a costa de la destrucción. El yo fue cortado para crear una espada que cortaría a todos aquellos que los llamarían. Estático. Una conexión. Su súplica cruzó dimensiones para llegar a él, que había perdido su propósito. El que no tenía nada, no era nada, no podía ser nada llamado a uno que lo perdió todo, se convirtió en nadie, y solo pudo ser un remanente de lo que una vez fue. Estática, como un viento abrasador, llenó sus oídos, ojos, alma. No, ni un viento. El viento implicaría que uno podría moverse en él. Esto era acero, un acero inflexible e intrépido que trituraba todo para no dejar nada atrás. Sin embargo, como ella no era nada, lo único que podía pasar era que el acero llenara el vacío que existía. Un remanente de alguien que partió de este plano llevó consigo deseos e ideales olvidados hace mucho tiempo. El cero que existía en un vacío solo podía observar cómo se transmitían los deseos e ideales, erosionando lo poco que quedaba de su yo. Ya no podía recordar quién era ella. El único pensamiento que quedaba era salvarla a un área que pertenecía a un hombre que luchaba por proteger un ideal que no podía alcanzar. El poema solemne sobre su vida que terminó sin compensación. Error. Ruta no válida. Desajuste de origen. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Entonces, mientras rezo, la hoja ilimitada funciona. Las palabras resonaron en su alma y fueron repetidas por su voz. No tenían sentido. Ella no podía comprenderlos, y no era a ella a quien se referían. Sin embargo, como nada, se convirtió en algo. Error. Usuario inválido. Un mundo de espadas infinitas se encontró con el vacío eterno y la fantasía de un santo espada concedió el deseo de un cero. Error. Tipo de discrepancia. Una paradoja. Crecimiento infinito y vacío eterno. Un remanente de la realidad y un soñador vacío. Todo y nada. Su contacto, cuando las llamas se calmaron, Emilia pudo ver qué había sido del mundo que los rodeaba. Cuando lo hizo, se sobresaltó, algo que no había estado en mucho tiempo. Esto es imposible. Era una escena que no existía en ninguna parte, la ilusión vista solo sobre el final de un hombre que buscaba salvar a todos. El cielo era carmesí, al borde del amanecer, o del anochecer. Parecía llevar una intención, una finalidad dentro de ella que no podía ser ignorada.
Esto era aún más evidente por los enormes engranajes que flotaban encima, oxidados pero en constante movimiento, como si estuvieran al compás de una melodía inaudible. El suelo se había desgastado durante mucho tiempo sin vegetación, dejando atrás solo los restos empedrados de un páramo polvoriento. A cada paso se levantaban polvo y cenizas, acompañados de un crujido que recordaba a los huesos. Esto era un cementerio, una especie de purgatorio que existía ahora y para siempre, sin fin. Y como marcadores de tumbas, espadas cubrían el paisaje. Cuchillas, incontables cantidades de ellas se extendían hacia el horizonte. Legendario, mundano. Viejo, nuevo. En esta tierra se pararon uno al lado del otro, compartiendo el único propósito de la espada. Las piezas ilusorias de un hombre que vivió toda su vida como uno. En medio de esta tierra vacía, había una colina. El punto más alto que se elevaba sobre todo lo demás, como lo haría un rey sobre sus súbditos. Más cerca del pico, aumentó el número de cuchillas presentes en el suelo. Casi como si las bajas crecieran en número cuanto más se acercaba a la cima. Y en la cima de esta colina se encontraba un hombre con una capa carmesí y una armadura negra. Miró hacia el horizonte, con la espalda erguida y fuerte. Un rostro heroico si alguna vez hubo uno. Y, sin embargo, sus ojos no mostraban signos de la determinación que uno esperaría de un héroe. Estaban simplemente, vacíos. No, eso no estaba del todo bien. Estaban resignados, como si al mirar esta tierra supiera de un final que era inevitable. Emilia sintió otra sacudida y todo cambió. Las espadas permanecieron, así como la colina. Pero ahora el cielo era de un azul claro, y el suelo polvoriento y desolado se convirtió en un terreno verde y exuberante. Lo que una vez había sido un cementerio ahora era un monumento, la atmósfera cambió por completo en un instante. Al mismo tiempo, el hombre cambió, sus ojos menos cansados y más optimistas. Su ropa también era diferente, ahora reemplazada por una capa azul y una armadura de una marca diferente. Otra sacudida y el suelo se hizo añicos, dejando atrás solo cielos eternos e infinitos. Las espadas se desvanecieron y reaparecieron en lo alto, como si fueran estrellas brillantes fuera del alcance de uno. Al mismo tiempo, se podía ver la sombra de un castillo de hierro a la deriva en la distancia. Y esta vez, el hombre se había ido, reemplazado por Louise de pie en el centro del mundo, aún abrazando a Kansou y Bakuya. Si ésta se movió a su lado y dijo, «Sir Emilia, ¿dónde estamos?». Escuchar sus palabras le recordó a Emilia el peligro inmediato para la sirvienta indefensa, y disolvió el escudo de espadas antes de erigir otro a su alrededor. «¿Qué? Quédate allí si quieres seguir con vida, siesta. Esto se va a poner peligroso». Sin molestarse en ver si ella lo escuchaba, Emilia comenzó a caminar hacia el centro del mundo, con Derf agarrado en su mano derecha. Con cada paso, el mundo cambiaba, transformándose en diferentes variaciones del mismo origen. Cuchillas ilimitadas. Una visión que se extiende hasta el infinito. Y siempre, un solo individuo de pie en el centro, mirando el horizonte lejano. «Sabía que tú y Louise eran compatibles», dijo Derf. «Pero no pensé que sería así. Incluso Blondie y el elfo no eran así». Emilia no respondió, centrándose en Louise, que estaba de pie en el centro de este mundo. «Rastrea, adelante». Mana subió a sus ojos y su visión se estrechó hasta que no se pudo ver nada más que Louise. Una corriente de información recorrió su mente, algo que hubiera abrumado a una persona y la hubiera dejado balbuceando antes de destrozar su alma. Pero Emilia ya no era una persona, al menos ya no. Un solo segundo. Eso era todo lo que necesitaba para entender la situación en cuestión. Pero antes de que pudiera hacer eso, como si sintiera la intención de Emilia de detener a Louise, una docena de espadas salieron disparadas hacia él. Emilia. Entrando. La advertencia de Derf llegó justo a tiempo. Emilia apartó la mirada para mirar el ataque entrante. Ella está aprendiendo más y más, las cuchillas entrantes eran al menos fantasmas nobles de rango B que podían atravesar su defensa. Y eso fue antes de que se convirtieran en Broken Phantasms, que, por la enorme cantidad de maná que emitían, era lo que había hecho Louise. Pero este todavía no es su mundo. Emilia agitó las manos y las espadas desaparecieron, deconstruyéndose en el maná que las hizo. Habría sido una historia diferente si Louise hubiera usado la proyección para crear las espadas, pero en su lugar usó las que están dentro de este mundo. Y aunque pudo usarlo junto con las armas que contenía, el hecho era que ella no era su dueña, su creadora. Pero eso no será mucho más largo. Emilia entrecerró los ojos y se volvió hacia Louise. Cuchillas de acero brotaban a través de su piel, y su imagen parecía brillar de un lado a otro entre ella y Emilia.
una consecuencia imprevista. Si Emilia lo hubiera sabido, habría tomado precauciones. El sentido de sí misma de Louise era frágil, casi hasta el punto de la inexistencia. No solo eso, sino que su origen y afinidad eran ambos vacío, lo que la convertía en una encarnación de este. La conexión que estableció con Emilia cuando lo convocó le había dado algo para llenar ese vacío. Normalmente, habría estado bien. Se habría establecido un equilibrio si hubiera sido cualquier otra persona. Louise no habría resultado así, la conexión en cambio sirvió como una forma de anclarse mientras le permitía profundizar en la magia del vacío, sus habilidades inherentes. Al mismo tiempo, habría cambiado al familiar convocado para hacerlo más compatible con Louise, un proceso fácil de realizar y beneficioso en su mayor parte. Pero ella había convocado a Emilia, ya sea por coincidencia o por diseño. La conexión funcionó como debería y el vacío de Louise se llenó con los poderes de Emilia. También comenzó a adaptar a Emilia para que se adaptara mejor a ella, dándole una mejor comprensión de las emociones y una mentalidad más tranquila. Pero el equilibrio nunca se alcanzó. El vacío de Louise fue estabilizado y luego desestabilizado por el origen de Emilia, que resistió el uso de cualquiera excepto de él mismo. Para compensar la conexión entre ellos, el vínculo familiar que debería haber estado adaptando a Emilia a Louise se invirtió, adaptando a Louise a Emilia. Al principio había sido lento, pero con Louise profundizando continuamente en su magia, el proceso se aceleró a un ritmo exponencial. Emilia fue sacado de sus pensamientos por Louise, arrojándole a Kansou y Bakuya antes de correr hacia adelante con otro par en sus manos. Derf, dijo Emilia. ¿Sí? Dijiste antes que pensabas que podríamos detener esto absorbiendo toda la magia de Louise. Sí, pero no creo que eso vaya a funcionar ahora con la forma en que Louise es. Tu magia está entretejida demasiado profundamente en la suya ahora. Emilia golpeó las espadas lanzadas por Louise con Derf y dijo, ¿qué hay de absorber eso? ¿Qué? Dijo Derf. ¿Absorber tu magia? No puedo. Apenas puedo absorber el vacío, tratando de absorber eso, Louise continuó con su carga, cerrando la distancia entre ellos en un instante, y blandió sus espadas en forma de cruz. Emilia dio un paso atrás, manteniendo a Derf paralelo al suelo, y luego atravesó el tiempo y el espacio para atacar desde múltiples ángulos a la vez. Eso es solo por tu forma actual, ¿verdad? Esa espada en la que estás es bastante buena, pero no lo suficientemente fuerte como para absorber demasiada magia. Louise saltó hacia atrás, mirando a Emilia con los ojos en blanco. Kansou y Bakuya se desvanecieron, reemplazados por un largo arco negro y una flecha en espiral. Nunca pensé en eso, dijo Derf. Podría ser. Pero incluso si usara una espada diferente, no creo que pueda absorber la magia que usas. El aire chirrió cuando Louise disparó la flecha en espiral hacia Emilia. Hizo girar a Derf para que lo encontrara. Un corte aparentemente casual, pero que hizo que Derf se iluminara con una luz blanca. El contacto entre las dos armas envió la flecha volando hacia el cielo cuando Emilia detuvo el ataque que se aproximaba. Hecho esto, se volvió hacia Derf y le dijo, ¿olvidaste lo que soy? Eso es, podría funcionar. Como la espada tenía la intención de usar esa magia, deberías poder recuperarla, especialmente con mi ayuda. Pero va a ser una apuesta. ¿Seguro que quieres intentarlo? Emilia se volvió hacia Louise, que ya estaba apuntando otra flecha espada en su arco. El acero que se arrastraba por su cuerpo se había extendido y ahora cubría todo su brazo izquierdo. A menos que tengas alguna otra idea, parece que tenemos que hacer eso. ¿No puedes simplemente usar eso? ¿Qué? Emilia dijo. Sí, dijo Derf. Estamos en su mundo, ¿verdad? Así que si usas eso, probablemente podrías cortar la conexión. Emilia frunció el ceño por un momento y luego negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. El mundo es demasiado inestable en este momento, y está fluctuando entre diferentes posibilidades. Usar eso podría terminar uniendo por la fuerza este mundo a Louise y sobreescribiendo su alma. Y como si el mundo lo escuchara, el escenario cambió a una tierra de espadas iluminada por el crepúsculo de la luna y las estrellas. El aire se distorsionó y la flecha en las manos de Louise se transformó en una espada que parecía contener el concepto de cortar y atar simultáneamente. TCH. Está empeorando. Derf, prepárate. Derf asintió, bueno, lo mejor que podía hacer una espada sin cabeza por asentir, y dijo, estoy listo cuando seas socio. Louise disparó la flecha, rastrear. Y dos espadas se convirtieron en una.
Bueno chicos, eso fue todo por este capítulo, espero lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto. Paz.